Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción Luis Alberto López Guario. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos nuestra memoria. En esta ocasión contamos con la grata presencia de Rodrigo Garay Grimaldi. El tema que se va a abordar el día de hoy es el camino hacia la tumba de Pacal. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros. Hombre. El tema que nos convoca el día de hoy tiene múltiples aristas, tiene múltiples formas de entrar en él. Así es, así es. Tanto por el personaje, el descubridor, el profesor Alberto Ruz Luiller. Sin duda. Tanto por lo que es en concreto la zona arqueológica de Palenque, la importancia o la relevancia, o las dos cosas que ha tenido lo maya a nivel mundial. Mundial, exacto. Y en sí mismo por Pacal, por ese gran descubrimiento. Sí. Si gustas, para ir entrando en materia, Rodrigo, agradeciéndote de nuevo tu presencia, ¿cómo llegaste a este tema? Bueno, mi tía abuela fue alumna del doctor Ruz. El doctor Ruz hizo varios viajes a Palenque, digamos, en la época de 1955, por ahí. Y mi tía pues tuvo la bendición de tener amigos en común y tal, y entonces lo acompañó varias ocasiones a la ciudad de Palenque. Y cuando ella fallece, hace como 2 años, yo voy a su estudio y empiezo a sacar, ¿no?, todas las cosas que tenía ahí, que siempre me encantó lo que me contaba y lo que escribía y lo que hablaba. Y bueno, me encuentro con una serie de escritos de esas clases, ¿no? De esos viajes a Palenque y cómo lo explicaba el doctor Ruz. Entonces, bueno, obviamente lo primero que hice fue entrar a Google, ¿no? Y buscar, por ejemplo, hablaba de una entrevista que le había hecho Fernando Benítez, y ella la tenía ahí perfectamente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, quiero leer esto a profundidad. Y cuando voy buscando el tema, me doy cuenta que ya Fernando Benítez prácticamente que ni aparece, ¿no?, en el internet, y mucho menos esta entrevista. Y es ahí donde empieza, ¿no?, este sonidito atrás de mi cabeza que dice, híjole, si no lo cuentas, se va a ir perdiendo con el tiempo, ¿no? Se va a ir envolviendo de vuelta. Es totalmente de acuerdo, y es muy grato escuchar esto que mencionas en cuanto a esta necesidad de asir, de que permanezcan esas memorias, porque correcto. Precisamente es una de las ideas o una de las líneas de trabajo que tiene Radio INA, y por eso es el lema de esta serie, Somos nuestra memoria, porque al final de cuentas el ser humano está constituido por muchos elementos, pero uno de los fundamentales es la memoria. Sin duda. ¿Podríamos saber el nombre de tu tía abuela? Claro, Marta Enciso Costa Rica era su nombre. Ella fue la primera gerente mujer en México de un banco. Entonces, pues yo creo que por ahí se le fue abriendo la línea de ir conociendo estas personalidades. Y bueno, tiene además historias de diferentes reyes mayas. Pero bueno, la de Pacal sin duda la más enigmática de todas las historias, a mi punto de vista. Y sobre todo por el descubrimiento de la tumba, que parece como literalmente de película, ¿no? Es una, valga la expresión, desde mi perspectiva, y es tema de discusión, no es dogma. Lo maya, lo mixteca y lo azteca a nivel mundial es lo que priva, es la esencia de nuestra historia a nivel mundial. O sea, ya en la práctica hay muchísimos grupos más prehispánicos, pero lo maya es de lo más sobresaliente.
y tiene presencia de exploradores desde el siglo XVII. Sí, y sobre todo en Palenque, ¿no? Que siempre llamó mucho la atención. Y algo que a mí también cabe recalcar es que en esta cultura moderna, bueno, hay series de romanos, de griegos, de chinos, de samuráis, y aún no existe o no ha existido un acercamiento, digo, quitando la parte de Apocalipto de Mel Gibson, que pero creo que no se ha explorado a fondo para introducir a esta cultura moderna en estos nuevos lenguajes audiovisuales, pues el poderío y lo enigmático que fue la cultura maya, la cultura azteca, demás, ¿no? Entonces, eso es como lo que a mí me ha llevado, ¿no? Como pensar, bueno, si se pueden hacer, no sé, Game of Thrones, y si se pueden hacer series como Roma, que ahorita está en Netflix, o sobre los vikingos, bueno, ¿por qué no pensar en hacer una historia sobre los mayas, ¿no? Y qué mejor forma que hablando sobre la vida de Pakal, ¿no? Y bueno, el descubrimiento de su tumba, que además envuelve personalidades como Miguel Covarrubias, como Diego Rivera, que estuvieron ahí, bueno, el propio Nelson Rockefeller Jr., que fue el que dio el dinero para esa exploración. Entonces se me hace como que reúne todos los factores para hacer algo interesante, ¿no? Para acercar todo este conocimiento a la gente. Así es, a las nuevas generaciones, porque si bien es cierto que la información que tenemos sobre Palenque, sobre Pakal, sobre el doctor Alberto Ruz es vasta, digamos, han habido grandísimos arqueólogos, exploradores que han ido al tema de fondo. Siento que falta este tratamiento para que vaya un poquito más ligero hacia estas nuevas generaciones, ¿no? En estos nuevos lenguajes de memes mucho más inmediatos, sin tanto... Más ágil. Así es. Y en esto, bueno, pues algo fundamental es que el conocimiento que tiene el INAH de la labor que está realizando es fundamental el que toda esta información, que sí puede ser mucho más ágil, tenga ese bagaje, todo ese componente, el respaldo del dato, que en nuestra profesión llamamos el dato duro, para poderlo fortalecer, para que tenga, no nada más que se difunda, sino que tenga un buen sustento. No, y sobre todo para mí ha sido muy importante, a la par del respeto al personaje de Pakal, al personaje de Alberto Ruz, el respeto a todos los arqueólogos, exploradores, antropólogos que han dedicado su vida prácticamente que a la sombra, ¿no? Para que tengamos este conocimiento, ¿no? Y yo creo que eso no puede pasarse de largo. Hablaba con la arqueóloga Mariana Flamingo, sobre... ella me comentaba que hay una revista de arqueología que habla sobre todos los intentos que han habido en el cine de traer el tema arqueológico y demás, y yo le preguntaba a ella y al doctor Pedro Francisco Sánchez si, o sea, alguno de estos había pasado por el INAH, ¿no? Y todos me dijeron ninguno. O sea, y yo creo que ahí está el punto, ¿no? Yo creo que primero tiene que pasar por el instituto, tiene que haber un sello, ¿no? O sea, que digan, esto se está construyendo sobre algo que es cierto, ¿no? Respetando toda la labor arqueológica, antropológica, etnográfica de todas estas personas que han trabajado para que hoy tengamos esa historia, y entonces sí, contarla, ¿no? Contarla de la forma ágil y demás, pero siendo muy respetuoso del trabajo de todos, ¿no? Rodrigo, si me permites, si te lo propongo y lo propongo para la auditoria también, si lo abordamos a partir de dos personajes en la entrevista. Perfecto. Uno, el gran personaje que es el descubridor. Sin duda. Y otro, el descubierto. Perfecto. ¿Va? Me encanta la idea. Entonces, sí, para centrarlo, mencionabas la participación de Covarrubias, la participación de pintores, la participación de fondos hasta de origen internacional. Es correcto. ¿Nos puedes ubicar en el tiempo estas exploraciones en Palenque? Sin duda. ¿Cómo se van originando? Bueno, es importante primero hablar un poquito sobre el doctor Alberto Ruz Lulier, ¿no? Hoy lo conocemos, quienes tenemos el gusto de saber su historia, como el descubridor de la tumba de Pakal, ¿no? Así es como, ahí está, ese es el personaje. Pero investigando un poco, me doy cuenta que él nace en Francia, a los 20 años se va a vivir a Cuba, porque su papá era cubano, y en Cuba se vuelve parte de la revolución que intenta derrocar a Machado.
Machado, al dictador Machado, Gerardo Machado. Y él es parte de esa revolución. De hecho, es cuñado de Antonio Guiteras, que es uno de los grandes revolucionarios cubanos. De hecho, Tony Guiteras es el que marca el camino que después siguen Castro y el Che, ¿no? Incluso su vía de escape, lo que él había hecho como una idea de cómo escaparse de Cuba a México. Bueno, el Che y Castro siguen exactamente ese mismo camino, ¿no? Entonces, él fue cuñado de Tony, entonces estuvo metidísimo ahí, sufrió prisión, sufrió exilio, obviamente, hacia México. Y yo creo que eso es lo que le da, ¿no? Es a este personaje de Alberto Ruz, le da como este carácter revolucionario, este carácter de ir contra la corriente, muy atado a una idea, ¿no? Y cuando piensas en este personaje metido en un túnel adentro de una estructura, casi sin aire, con cal que quema las manos, y bueno, con los trabajadores que no saben bien a bien qué está pasando, hacia dónde van, si se puede caer la estructura o no, y aguantar eso por 4 años, pues como que hace la pregunta, ¿no? ¿De dónde salió las agallas de este hombre, ¿no? ¿De dónde vienen? Y vienen de ahí, ¿no? Estamos hablando de que Alberto Ruz, como mencionas, nace en Francia. Nace en Francia. Su padre era cubano. De origen cubano. Y esto es en 1900... Él llega a... Mira, la revolución cubana es el gobierno de los 100 días. Incluso llegó a ser secretario de Cultura de Cuba durante 100 días. Fue en 1929, ¿no? Más o menos por esas fechas. Y él llega a México en 1935. Llega exiliado, ¿no? Y bueno, hay que recordarle a la audiencia que en ese momento pues estaba aquí Lázaro Cárdenas y estábamos hablando de un presidente, el único socialista, ¿no? que ha tenido México en apariencia. Y bueno, obviamente cuando él llega como exiliado de Secretaría de Cultura, cuñado de Tony Guiteras, pues lo recibe Diego Rivera, lo recibe este grupo de intelectuales rojos mexicanos que estaban en ese momento y lo acogen, se vuelve parte del LEAR, ¿no? de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, está por ahí en esa onda y bueno, se va haciendo de las relaciones, ¿no? Y después Miguel Covarrubias empieza a adentrarse hacia los olmecas. Miguel Covarrubias era un caricaturista súper famoso. En ese momento era incluso más famoso que Diego Rivera, ¿no? En Estados Unidos era el mejor amigo de Nelson Rockefeller, era gran amigo de Alfred Stieglitz, o sea, era un cuate muy cosmopolita, muy reconocido fuera de México, sobre todo en Nueva York. Y él descubre los olmecas y dice: los olmecas no son mayas, esto es previo y es diferente, ¿no? Y en ese momento, pues todos los grandes arqueólogos, Ekholm y compañía, dijeron, este no sabe de qué habla, ¿no? Estos eran mayas y demás. Entonces Covarrubias, en ese esfuerzo por comprobar que los olmecas eran diferentes a los mayas, sigue la pista de esta ciudad perdida en la selva llamada Palenque. Todavía no se sabía mucho de ellos, solamente estaba lo que había escrito Stevens y lo que había dibujado Catherwood, algunos reportes por ahí, y él tiene esa sensación, esa espinita de decir, yo creo que aquí antes debió de haber estado, por la cercanía que tenía con el área olmeca. Puede ser que aquí haya habido antes una edificación de los olmecas que podría comprobar mi teoría, ¿no? Uh-huh. Entonces es así que manda el doctor Alfonso Caso a Ruz, ¿no? Que ya era un arqueólogo en ese momento eminente del área maya. Y bueno, él va al Templo de las Inscripciones y dice, bueno, este es el edificio más alto de aquí de la ciudad. Como en el México antiguo, muy probablemente aquí debajo pueda encontrar yo el basamento de una estructura previa que podría ser olmeca. Sube al Templo de las Inscripciones y encuentra que el piso, en vez de ser, como el piso que conocemos hoy, de cemento, así, ¿no? Planito, es de muy ajustadas losas. Es muy extraño ese comportamiento, dado que no había ninguna otra estructura con un piso semejante. Y en una de estas losas encuentra que habían unos
unos hoyos, ¿no? Como para pasar una cuerda por debajo y levantarla. Entonces hacen el esfuerzo, empiezan a excavar y encuentran un peldaño, ¿no? Así fue como empezó todo. No para cambiarnos de canal, no salirnos del tema, nada más para ubicarnos. Rus, entonces, nace en Francia en 1906. Así es. Viene a México, llega a Cuba alrededor de los 20 años. Sí, alrededor de los 20 años. Llega a ser ministro. Sí. Forma parte del gobierno de los 100 días y exiliado por cuestiones políticas. Sí, por Batista, ¿no? Llega a México, es acogido. Pero él también se forma como arqueólogo. Sí. Él no llega como arqueólogo. No, él llega él de hecho había estudiado para algo con respecto a la industria azucarera, como químico de ese estilo, pero bueno, te habla de una persona con mucho método, ¿no? Detrás. Y bueno, al llegar a México, de lo primero que se da cuenta es de la vasta cultura y de todo lo que guardan los indígenas, ¿no? Y bueno, a la par de este movimiento socialista, Diego Rivera y tal, que están también con esa intención de traer de vuelta la belleza que tienen nuestras raíces indígenas, pues yo creo que él se siente muy, muy movido por ese tema, y es así que él es el primer arqueólogo graduado del Instituto Politécnico Nacional. Ahí se hizo la primera, digamos, licenciatura de arqueología, ¿no? Entonces, bueno, igual su esposa o ex esposa, que era la hermana de Tony Guiteras, Calixta Guiteras, se vuelve una etnóloga muy reconocida, ¿no? Sí. Ambos traían como esa onda, se enamoraron de las raíces indígenas, quisieron conocer más, y bueno, él así es como ingresa, ¿no? Me agrada, me llama la atención cómo lo estás abordando. Habría entonces por lo menos 3 componentes fundamentales que llevan a que se haga posible. Ya no me refiero al hallazgo de la tumba de Pacal, sino me refiero a la posibilidad de trabajar Palenque. Así es. Uno es el componente académico, que es, tenemos que demostrar si los mayas, los olmecas, es una cuestión académica. Digamos, más del mundo de los especialistas que del mundo general, de los, podríamos decir, de los no arqueólogos, de los neófitos, de los no estudiosos. Ese es uno. Otro es el componente social. Es correcto. Hay un conjunto de movimientos políticos, de pensamiento, hay que retraer, hay que fortalecer nuestro pasado. Es correcto. Vamos a darle un enraizamiento. Y por otro lado también un conjunto de posibilidades de financiamiento. Y ese en un momento, digamos, de la posguerra, que tampoco el mundo lo estaba viviendo muy sencillo. Sin duda, ese es un tema muy importante, el momento en el que estaba, ¿no? Y sobre todo el momento en el que estaba el área maya. Los pocos recursos que se destinaban en ese entonces a las exploraciones y demás eran más hacia la zona del centro del país, ¿no? Específicamente, bueno, y bueno, Monte Albán, ¿no? Que era en ese entonces el gran descubrimiento. Incluso Rus fue parte de los ayudantes del doctor Caso en el descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán. Entonces, yo creo que ya desde ahí traía él como la idea, pero financiar algo en el área maya que era más como de extranjeros, era más de americanos, pues se antojaba muy difícil, ¿no? Es por eso que Covarrubias, siendo íntimo amigo de Nelson Rockefeller Jr., pues se acerca a él, ¿no? Y sobre todo me gustaría recalcar algo que después va a ser muy importante. Nelson Rockefeller, Miguel Covarrubias, el doctor Ekholm, se juntaban con, me imagino, las miles de piezas que coleccionaron de antiguas civilizaciones, y estaban, sobre todo Ekholm, que era en ese entonces la gran figura de la arqueología estadounidense, seguros, y escribían por todos lados que los mayas habían venido de tribus de la Indochina o incluso egipcias, y que de alguna forma había llegado hasta acá, y que es por eso que también edificaban pirámides, y que habían muchas semejanzas entre ellos, ¿no? Entonces
ellos se juntaban así a platicar de estas teorías, ¿no? Como muchos, me imagino, al día de hoy lo siguen haciendo. Y bueno, cuando llega Alberto Ruz y conoce el proyecto y demás, va a Palenque y todo, él regresa diciendo, bueno, es que esta es una cultura autóctona, 100% ellos llegaron a su conocimiento por sus propios medios, ¿no? Esto no fue traído de ningún lado, ni vienen de China, ni mucho menos. Y la arquitectura de Palenque, para las personas que no han tenido la posibilidad de ir, bueno, es que sí tiene muchas cosas que podrían parecer como de algo que será como tailandés, como de ese tipo de estructuras ovaladas de pronto. Y bueno, obviamente los estucos que se preservan pues son maravillosos, ¿no? Todo este conjunto, pues estos elementos que están conjugándose, en esta ocasión estamos hablando específicamente de Palenque. En la historia de la arqueología se le llama, es una etapa monumentalista. Uh-huh. Pero no quiere decir que no se trabajaron también otras grandes zonas del país muy, muy importantes. Sin duda. También en Michoacán, en el norte del país. Y esta diversidad es un elemento también que está pesando para poder analizar todo este proceso histórico que se está viviendo. Para no salirnos de este momento histórico que está viviendo, vamos a ubicarlo. Tengo entendido que fue en 1952 cuando se hace el hallazgo, ya en particular de Palenque, pero que no fue la primera temporada. O sea, no es ya llegué, ya lo encontré y ya está. Requirió algunos años de esfuerzo. Es correcto. Ellos, Palenque se llegó a conocer desde el 1700, ¿no? Y esto es 1782, me parece que es el primer reporte que se tiene. En ese entonces esa parte del país no pertenecía a México, era parte de Guatemala en el 1780. Entonces por ahí llegan, se hacen algunos trabajos de investigación, se toman apuntes. Es una ciudad monumental, ¿no? Totalmente abandonada, inmersa ahí en medio de la selva, lejos de todo, ¿no? Entonces, eso llama mucho la atención, van varios exploradores, se toman dibujos y demás, y bueno, todo esto da hasta 1949, cuando llega el doctor Ruz por primera vez a Palenque, con esa, digamos, esa tarea especial de encontrar un basamento que pudiera ser de los olmecas ahí, ¿no? Entonces, bueno, se empiezan a hacer los trabajos de limpieza y, bueno, Nelson Rockefeller también tenía la tarea especial, hay que cuidar todos los estucos, hay que intentar preservarlos de la mejor manera posible. Entonces se empieza a hacer este trabajo. Es una ciudad grandísima, gigante, con varias estructuras, varias zonas y bueno, totalmente repleta de árboles y selva y nauyacas y cualquier cantidad de cosas que hay en la selva, bichos y mosquitos con enfermedades tal. Y bueno, el doctor Ruz toma personalmente el trabajo del Templo de las Inscripciones al ser el monumento más grande dentro de la zona, el más alto y el que podría tener ahí, además de que nunca había sido escarbado, nunca había sido trabajado por ninguno de los exploradores, entonces había como una buena sensación, como que algo lo estaba llevando hacia ese lugar, ¿no? Entonces, ya que encuentran el piso, ya que quitan el piso, ya que encuentran el primer escalón, pues empiezan los trabajos de empezar a quitar algo que los propios mayas habían puesto ahí, ¿no? Ellos, lo que sea que estuviera debajo de ese templo, no querían que nadie lo descubriera y bueno, pusieron toneladas de escombro, de piedra, de cal, para que nadie pudiera acceder, nadie pudiera llegar al fondo de eso, ¿no? Entonces, el doctor Ruz empieza ese trabajo, regresa, son trabajos de 2-3 meses al año, tampoco es como que estaba ahí, porque en Palenque llueve muchísimo, ¿no? 8 de cada 10 días llueve bastante fuerte. Entonces tenían que ser los trabajos en zonas muy específicas del año en donde no hubiera tanta lluvia. Entonces regresa a México, habla con Covarrubias y marca mucho esta postura, ¿no? Esta cultura es 100% de ellos, no viene de ningún lado. Los mayas llegaron a su conocimiento por ellos mismos y ahí hay un rompimiento entre Covarrubias y Ruz y le dejan de dar el apoyo financiero, ¿no?
aún así el Dr. Rus, con ese carácter revolucionario que ya habíamos hablado previamente, pues se vuelve a lanzar al ruedo al año siguiente. Y ahora sí que contra todo pronóstico sigue escarbando, ¿no? Sigue escarbando con muy pocas personas, con muy pocos recursos. Cada vez el aire se va haciendo más denso dentro de la cámara. Y va avanzando así. Pasa otro año y vuelve a ingresar. Ya llevaba más o menos 35 escalones y la cosa no cedía, ¿no? Entonces ya empieza él a preguntarse qué será esto. ¿Será una escalera de emergencia? ¿O será que sí hay algo aquí adentro? ¿O será que da la nada? ¿Qué hay aquí, no? Y bueno, es hasta el cuarto año. Podemos imaginar ya cómo estaban sintiéndose sin ningún tipo de apoyo de parte de Rockefeller. El poco apoyo que había era el que había conseguido el doctor Alfonso Caso con el gobierno mexicano, que era prácticamente nulo. Y sí, en 1952, más o menos a las 8 de la mañana, logra, ¿no? Abrir un boquete en una que es como una especie de puerta triangular de toneladas de peso, y asomarse por primera vez a esta cámara que había estado inviolada por 1600 años, ¿no? Podemos imaginar el momento tan especial que es, algo muy parecido como el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, algo que no había sido tocado por ningún saqueador ni por nadie en 1600 años, un momento pues sumamente especial. Y bueno, además de los 9 sacerdotes o guerreros que estaban cuidando y acompañando a Pakal en ese viaje, pues la lápida colosal, espectacular del rey ahí puesta, y por la humedad que había estado penetrando hacia esa cámara por 1600 años, todo parecía ser como de hielo. Esa fue la primera impresión que tuvo. Es una cámara de hielo, ¿no? Por las estalactitas que había formado la cal, el sarro mismo, la humedad, ¿no? Sí. La humedad. Entonces, me regreso un poco a este momento preciso del descubrimiento. Me regreso a la posibilidad que existía y que las mencionan 2, 3 ocasiones, de un financiamiento de un empresario. Es correcto. Que, bueno, se caracterizó por varios aspectos, pero uno de ellos era el apoyar ciertos movimientos culturales. Es correcto, ¿no? Sí, entonces, la presencia de Rockefeller en todo esto lo estás poniendo como central, digamos, como para empezar. Sí, yo diría que fue héroe y villano al mismo tiempo, ¿no? Primero porque sí dio el financiamiento para que se arrancara este proyecto que Covarrubias llevaba en el tintero 5 años. Pone esa primera lana, ni siquiera es toda la que había prometido, es como un 20%, muy al estilo, ¿no?, empresarial, y después pues quita la lana. Ahora, también tenemos que recordar que en ese momento ya estábamos entrando en lo que era la Guerra Fría. Es correcto. Y también si voy a apoyar, yo empresario, voy a apoyar a alguien que digamos es medio rojo, la situación se pone un poco difícil. Esto es en la parte de como el componente de financiamiento. El instituto también, ya existía el Instituto Nacional de Antropología e Historia, las modalidades y los reglamentos, las modalidades técnicas y los reglamentos no son como los que se tienen en la actualidad, que son resultado de ese perfeccionamiento. A lo mejor yo soy muy, muy necio y trato de que no nos perdamos en sí en el momento en sí del hallazgo, sino en lo que es el contexto. Exacto, de todo lo que envolvía. ¿Qué es lo que hace posible? Mencionaste Tutankamón. También, ¿qué es lo que hizo posible la presencia de Lord Carnarvon, que también hubo un financiamiento y el desgano? En este sentido lo vería como algo parecido, en cuanto es una historia de esfuerzos. Es correcto. Es una historia de si tengo una idea académica, tengo una idea de quiero resolver un problema histórico determinado, más que un problema arqueológico, es un problema histórico. Es correcto. ¿Cómo ha sido esta secuencia? Normalmente nos decían, es lo olmeca, después viene lo maya, después viene lo azteca, es como una visión
unilineal de la historia. Exacto. Y con esto no me salgo de lo grandioso del hallazgo. Pero gracias a este tipo de descubrimientos, y muchísimos más, el poder encontrar las características generales de Palenque, si no nomás era un centro ceremonial, sino también había habitaciones y era un centro de poder. Es correcto. Poder ceremonial, poder administrativo. ¿Y por qué desaparecen? Que ha llevado, en mis cálculos rápidos, en 80 años de exploraciones, un poco más de 80 años, cerca de 90 años, del hallazgo de la tumba de Pacal por el profesor Rus, llevó de un desconocimiento a la humanidad. Nos pasó de un desconocimiento muy grande acerca de lo maya a llegar hasta que los mayas son unos seres privilegiados que hasta nos pueden adelantar el futuro. Sí, ¿no? Bueno, es que y sobre todo Palenque, tanto que hoy conocemos de los mayas gracias a este esfuerzo de Pacal por dejar todo escrito, se vuelve muy relevante, ¿no? En ese sentido como a mí me gustaría ir, no dejo de lado lo de la presencia de Rus, porque sería insensato decir hasta ahí es Rus. Exacto. O sea, Rus es Palenque y es Pacal. Es correcto. Y no. Rus es mucho más que Palenque y Pacal. Trabajó, como mencionaste, en Monte Albán. En Campeche. Sí. Y pues si no tengo mala referencia, ya me precisarás porque tú eres el conocedor. Yo en esta parte me involucro poco, pero fundador de uno de los centros de estudios más importantes en México acerca de los mayas. Es correcto, aquí en la UNAM, ¿no? El Centro de Estudios Mayas, bueno, tiene un nombre que no traigo ahora, pero según yo es ese. Y bueno, todas las grandes personalidades que han pasado por ese instituto, ¿no? Así es. Porque podría haber sido el Centro de Estudios Palencanos o el Centro de Estudios de Pacal. No, pero él siempre abrió esa cosmovisión. Es para abrirlo a entender qué es esto de lo maya. Es correcto. Si me permites, me permito recordarle al público que el tema que estamos abordando en esta ocasión con nuestro invitado Rodrigo Garay Grimaldi es el camino hacia la tumba de Pacal. Muchísimas gracias por estar con nosotros y continuamos. Si avanzamos un poco, ahora sí ya a ese momento, el momento que tú nos estabas comentando hace un rato, es hacer una perforación en esta losa. En esta gran losa, ¿no? Para poder penetrar. Se ve esto, se ve lo que hoy entendemos que es el sarcófago, la lápida de Palenque. Pero en ese momento entiendo que el profesor Rus no bien sabía. Sí, no, había un total desconocimiento de qué es lo que estaba allá adentro, ¿no? En todo momento, digamos, a diferencia, poniendo un poquito a Tutankamón de nuevo, ellos sabían que iban tras una tumba. Sí. En este caso no había conocimiento alguno de a qué llevaba este túnel. Sí. Y de pronto pues se encuentran con esta lápida gigantesca y esta cámara en medio de una pirámide, entonces ingresan y obviamente lo primero que pensaron es que era un adoratorio o algo parecido, ¿no? Como un lugar muy sagrado para ellos, pero tardó un poco de tiempo en empezar a pensar en que esto podría ser una tumba. Ingresa un taladro para ver si era hueco y es entonces que da, ¿no? Con digamos el fondo y meten un alambre y sale pintura roja, ¿no? Asocian obviamente la pintura roja con la parte del ¿no? Que para ellos era como el renacimiento. Dice, esto es una tumba, ¿no? Entonces el trabajo que fue ahí, obviamente estás hablando de una de las grandes obras de los mayas, el sarcófago de Pacal, quizás, bueno, a mi punto de vista obviamente muy introducido en el tema, el más lindo, el más bello de todos, ¿no? Y bueno, el trabajo que fue levantar esa losa de
toneladas de peso, en un espacio tan reducido, con tan pocas personas, poco presupuesto, mucha creatividad, unos gatos de camión que fueron a traer de Mérida o de Chiapas, no sé de dónde, y empiezan a levantar. El doctor Rus era bastante delgado, y entonces cuando ya está como a unos 80 centímetros, él se introduce con una lamparita y se muestra, ¿no? Por primera vez después de 1600 años, el gran gobernante. ¿Quién es Pacal? Bueno, Pacal es una figura, para mí, lo más importante a recalcar es que es uno de nuestros grandes héroes, es una de nuestras grandes figuras como mexicanos, y esa es la idea que yo quiero traer, ¿no? Verlo de esa forma, como una persona muy elevada en términos espirituales, en términos intelectuales, como gobernante, digo, no por entrar en temas políticos, pero cuando dicen, ¿no?, que la corrupción es algo que tiene la sociedad mexicana en su ADN, y ves cómo se comportaba Pacal y cómo fue su gobierno y cómo era todo esto, dices, eso no es cierto, ¿no? Su nombramiento era, digamos, como que su título nobiliario era el Kinich. Kinich Hanaf Pacal, ¿no? Algo que me es muy interesante de este personaje es que cuando pensamos en Pacal, este hombre con la máscara de jade, y el templo de las inscripciones hecho para sus restos, pues uno imaginaría que fue un hombre que vivió siempre, pues, entre la abundancia de los palacios y tal. Lo cierto es que cuando él nació exiliado, ¿no? Cuando 3 años antes de que Pacal naciera, el gobernante de Can, de lo que hoy conocemos como Calakmul, que en ese entonces a mí me gusta pensar en una especie como de los Estados Unidos de América para los mayas, era potente, tenían muchísimas ciudades a su cargo, pues decide atacar Palenque, ¿no? Con esa fuerza, y la abuela de Pacal, que fue una gobernante maya, que eso no se da mucho, y era la que estaba a cargo, pues cuando ve que se viene todo este poderío encima, antes de dejar caer la ciudad, la familia real decide exiliarse, ¿no? Se van hacia una zona que hoy se conoce como Uz, todavía no sabemos en dónde están, y entonces ellos se van, se meten a la selva, dejan todos estos placeres de vivir entre palacios y ser de la familia más acomodada de ese lugar, para pues vivir entre la selva, en chozas, en campamentos improvisados, y entre esos campamentos por ahí en medio de la selva nace Pacal, ¿no? Él nace y todavía 12 años, digamos toda su infancia la pasó siendo perseguido, en el exilio, viendo a la mayor parte de su familia morir en circunstancias no muy claras. Regresan a la ciudad, la vuelven a atacar, incendian todo, eso lo deja él grabado en el templo de las inscripciones como quizás el momento más triste de su vida, ver cómo de vuelta dejaron la ciudad en cenizas, y bueno, pues con la mayor parte del linaje muerto, y luego una bifurcación entre los que quedaban vivos de la ciudad, unos se van para Tortuguero y hacen su propia cosa, y la mamá de Pacal y su padre, que ni siquiera era parte del linaje real, digamos, era un noble, pero una persona común, que no se da mucho también ese tipo de uniones entre los mayas, lo cual te hace saber más o menos cómo estaban las cosas en ese momento. Pues deciden entronizar al niño, ¿no?, de 12 años, y bueno, él toma el cargo de muy parecido a Tutankamón, siendo apenas un niño, joven. Toma la ciudad totalmente en cenizas, ¿no? Y entonces cuando tú ves ese momento que es el inicio de este personaje y ves su final siendo un sarcófago hermoso en el templo de las inscripciones con una máscara de jade divina, pues dices, ¿qué fue lo que pasó en medio de todo esto, no? Y que hay al final de cuentas no es nada más a partir de la lectura que hacen los epigrafistas de las lápidas y todas las representaciones, toda la escritura maya, sino también a partir de los trabajos arqueológicos se tiene la información de cómo fue que creció durante el mandato de la voz potente, ¿no? Que ese es lo que quiere decir
el nombre de Kinish Ahau. Ok. Kinish Ahau es el de la voz potente. Es el que manda. Curiosamente es algo semejante al Tlatoani, que es el que tiene la voz. El mero mero. Entonces, el nacimiento, lo has mencionado, el nacimiento de Pakal es en el exilio, pero se da por el 600... Es en el 603. 603. Me recuerda también mucho a Nezahualcóyotl, algo muy parecido le pasó a él. También vio morir a su padre, estuvo exiliado, siendo perseguido, y después termina siendo una gran figura, ¿no? Son historias lo manejas por ahí como héroes, como gente que se esfuerza. Es correcto. A mí sí me gustaría recalcar eso, porque creo que pero además de las grandes figuras que hay en el mundo que admiramos, todos estos héroes antiguos, no sé, pienso en Aquiles y todas estas grandes figuras que todos conocemos, creo que también este tipo de historias merecerían ser conocidas por todo el pueblo, y que todos supieran un poquito más de los gobernantes que en estas tierras mismas estuvieron, ¿no? Que fue, digamos, un gobernante, digamos, el gobernante palencano más reconocido, sí, a nivel mayas es el más reconocido, pero es reconocido básicamente porque estaba depositado en esta tumba, sin y que duda tiene esta lápida tan grabada que me gustaría ahorita que nos comentara sobre ella. Pero la forma, entiendo, a lo mejor estoy mal entendiendo cómo lo estás tratando de abordar, no es nada más en ese momento de la muerte, sino por qué es llevado y es plasmado en el momento de la muerte por todo lo que hizo. Es correcto. Toma una ciudad en cenizas y entrega... Y construye Palenque, ¿no? Todos los edificios que hoy conocemos de Palenque son de su reinado en adelante. Literalmente, prácticamente nada queda de lo que ocurrió antes, lo cual te hace ver pues el grado de destrucción tomó pues el lugar de ceros, ¿no? Y cómo fue posible, ¿no? que teniendo todavía obviamente una ciudad debilitada, pues se antoja para muchos otros centros, ¿no? Para atacar, para hacerse de ella. Y cómo fue que él logró, cómo es que este niño, bueno, y su madre, que en ese entonces pues ayudaba entre su madre y padre a las labores, digamos, de volver a crear un reino, pues cómo fue que se fueron liberando de todos estos peligros, ¿no? ¿A qué le atribuyes tú? ¿Es una habilidad innata? Yo creo que Pakal encierra muchos misterios, y ese es uno de los más grandes para mí, ¿no? Cómo fue que él logró, porque tiempo después, cuando él tiene 19 años, se enfrenta de vuelta, ¿no? contra Santa Elena, que era la cabeza de playa de Calakmul, los que enviaban para que atacaran Palenque, y vence. De alguna forma, teniendo alianzas. Yo creo que el personaje en sí es muy carismático, y yo creo que siempre tuvo esa habilidad, ¿no? de hablar con todos, de tener a las personas indicadas en el momento justo. Y algo que también me llama mucho la atención, que se refieren a él como un hombre que tenía grandes capacidades de recibir información. Era un hombre al que le llegaba la información de primera mano antes que muchos otros gobernantes. Repito, como que poseía ese carisma, sabía, obviamente por su pasado, por todo lo que vivió, la importancia de la persona de a pie, ¿no? Y yo creo que eso fue parte esencial de tener conocimiento y de tener, pues, la visión suficiente como para poder amainar los ataques que se le vinieron encima. Y bueno, conjugado también con que Calakmul en ese entonces también empezó a tener sus propios problemas ahí por la zona de Caracol, y empezó a tener ahí otras guerras que no había presupuestado, y pues mandó, digamos, toda su intención y toda su atención hacia esos otros lugares, dejando que respirara un poquito Palenque y se pudiera edificar, ¿no? Un poco el hombre. Platícame un poco del hombre Pakal. Bueno, Pakal, a mí me llama mucho la importancia que él le da a la historia y a la escritura. Como gobernante, el único que dejó escrito en glifos
toda la historia. Repito, mucho de lo que hoy conocemos sobre la cosmogonía maya, sobre cómo es que pensaban, cómo es que vivían, es gracias a todos estos glifos que él dejó escritos tanto en el templo de las inscripciones, y que obviamente después sus hijos también siguieron ese camino. Bueno, obviamente los glifos en el templo de las cruces, que nos hablan de cómo se construyen sus dioses, en fin, eso es lo que a mí me llama más la atención. Me hace pensar en él como un hombre sumamente culto, que sentía esa responsabilidad por dejar toda la información sobre su cultura, sobre cómo vivían, escrita en el tiempo, y que es muy parecido a lo que hoy nos llama aquí, ¿no? A seguir manteniendo viva esa flama, y sobre todo viendo la arquitectura de su ciudad. Uno puede entender que era un hombre que le maravillaba las artes y lo que estaba muy bien hecho, un hombre sumamente exigente con la perfección, y que abrió, ¿no? a su cultura, a su ciudad, a su pueblo, las artes, la escultura, los relieves, y bueno, la ciudad en sí es un paraíso, ¿no? ¿Se casó? Él estuvo casado con una chica que llegó cuando él tenía 23 años y ella tenía 13 más o menos. Llegó a la ciudad, y que es conocida como la Reina Roja. Recientemente, en 1994, fue descubierta su tumba a un lado del Templo de las Inscripciones, y hace muy poquito tiempo estuvo aquí su ajuar funerario, que es precioso, con una máscara de malaquita, preciosa, y que es también un personaje bastante interesante por la forma en la que a ella quedó enterrada, ¿no? Tengo entendido que ella murió antes. Ella murió antes, y al parecer murió como muy repentinamente, a diferencia del trabajo que hay en el Templo de las Inscripciones. Dentro de su tumba pues no hay prácticamente nada, o se perdió. Probablemente estaba hecho en estuco, o no sé, pareciera que no hay un esfuerzo por contar ese lado de su historia, pero bueno, llama la atención su ajuar funerario, ¿no? Esta diadema que tiene del dios del rayo, como que nos puede apuntar un poquito de por dónde venía ella, y muy interesante el personaje también. Lo digo esto no como si fuera de revista de corazón. Lo pregunto porque digo, es un señor, en la forma que, vamos a decirlo, yo me pongo fuera y tú me estás platicando acerca de este señor, yo no sé nada, y me llama la atención. Si lo hago un resumen, es un señor tan poderoso que recupera, digamos, una esencia de Palenque, lo hace crecer, y desde muy joven, enfrentado a esta situación de exilio, regresa, reconstruye y construye, agranda. Y además, una situación que está haciendo énfasis es, y no lo dejo en la cabeza, y no lo dejo en la boca de los otros, sino que lo pongo por escrito. Lo ponemos por escrito. Y es un señor que además tuvo familia, tengo entendido 4 hijos. Es correcto. La esposa muere, y él todo esto lo logra en un transcurso. Él estuvo más o menos a cargo, y que es algo también muy interesante, porque sus huesos son como de una persona más joven de lo que está registrado en los glifos, ¿no? Eso llama mucho la atención. ¿Qué pasó ahí, no? Si puede ser que él, digo, entrando en estas teorías así que se dan mucho además con Pakal, si fue una persona que realmente fue tan poderosa que incluso llegó a dominar el propio tiempo en sí mismo, logrando, digamos, no envejecer de una forma común, o si por ahí quizás murió antes, y para que concordara todo, que era muy importante para los mayas en los calendarios, pues le extendieron un poquito la vida. Pero él estuvo a cargo en el gobierno casi 80 años, o sea, y además durante 30 años sin guerra, algo que en ese entorno clásico maya es único, ¿no? Sí. Fue el único gobernante que logró mantener esa paz, y digo, intentos para hacerlo enojar hubieron varios, pero él siempre mantuvo una postura muy pacifista, algo pues también admirable de este señor, ¿no? Además de este rasgo de fortaleza, de diplomacia,
de creatividad. Es un señor que tiene una gran certeza hacia dónde quiere apuntar. Más allá de esta situación porque tengo entendido que los restos óseos, algunos especialistas han dicho que es una persona que falleció a los 55, máximo 55 años de edad, pero lo que dicen los glifos es que vivió 80 años, claro. Entonces ahí habría, digamos, una disparidad. Más allá de eso todavía, es un ser que, digamos, se ha vuelto hasta mitológico. Es correcto. Con permiso de la producción de Radioína, no voy a mencionar todos estos que lo han hecho, pero lo han hasta caracterizado como un ser extraterrestre. Extraterrestre, ¿no? Yo creo que eso habla mucho más del tipo de persona tan diferente, ¿no? que fue, a comparación del resto de los que vivieron sus tiempos, al grado que parezca ser una especie de extraterrestre, ¿no? Obviamente también la lápida ha traído muchas interpretaciones de ese estilo. Sí. Está manejando una especie de nave espacial y tal. Lo cierto es que la lápida tiene total sintonía, o es muy fácil de leerla con los conocimientos adecuados, como él viendo de frente al pasado, y bueno, su futuro cayendo hacia el inframundo, ¿no? Los mayas decían que el pasado está de frente porque lo puedes ver, y el futuro está de espaldas porque no lo puedes ver, ¿no? Entonces él está en ese viaje, digamos, al inframundo. Él en un tránsito donde es ser humano, pero... Y con estos, como si estuviera, pareciera como disfrazado, ¿no? De este dios Cahuil, que fue sumamente importante para él y que está por todos lados en el sitio, y que, bueno, que te habla mucho de lo que pareció ser, y como bien mencionas, se volvió mitológico incluso para los mayas, ¿no? Hay pruebas, hay relieves que lo muestran a él 80 años después de fallecido, como si fuera todavía un personaje con vida, ¿no? Yo creo que eso te habla de la relevancia que tuvo dentro de su pueblo. No quiero cerrar esa plática que nos estás dando, pero sí me gustaría saber todo este interés que te nació de entender o buscar hacia Palenque, hacia Alberto Ruz. Os digo, la forma que lo vi, como lo estabas tratando de abordar, son dos grandes personajes. Es correcto. Que al final de cuentas llegan se abrazan, ¿no? que se enlazan en un momento determinado de nuestra historia. Es ¿hacia dónde va? Bueno, por ahora la primera parte es una investigación. Lo primero que quiero dejar es toda esta información que me resulta súper interesante, muy valiosa, sumamente intrigante, misteriosa, y que vale la pena saber en una investigación, ¿no? Por propósito mío de coherencia y de tener esa tranquilidad, y para después desarrollar un guión que pueda ser llevado, como había comentado antes, a estos nuevos lenguajes, ¿no? Audiovisuales, y ver de qué forma es, creo que un tiro interesante para el que lo quiera tomar. Puede ser una serie, una serie de televisión, una película, ¿no? Algo que vaya más allá de un documental más sobre Pacal, que existen grandísimos documentales sobre el gobernante, sobre la ciudad, sobre el propio Alberto Ruz, y pasarlo más a esta forma de ficción, ¿no? Cuidando, como repito, pues todos estos detalles de lo que ocurrió, ¿no? Una de las... eso quería ubicarlo para saber hacia dónde va tu interés, porque, como dices, sí se ha estudiado, se ha explorado, epigrafistas, historiadores del arte, arqueólogos, antropólogos, tanto a nivel maya como a nivel palenque, como a nivel Alberto Ruz, como a nivel Pacal, a nivel de su familia. Tú lo que intentas es integrarlo así. Esto lo puse en este momento para si nos puedes ir comentando en específico algunas cosas. Por un lado es tu apreciación de la lápida,
Ahorita mencionaste a Cahuil. Es correcto. ¿Podrías comentar algo sobre él? ¿Qué sabes tú de él? Bueno, eran estos 3 dioses mayas, ¿no? Estos 3 dioses de la ciudad de Palenque, que hoy conocemos como G1, G2 y G3. Y el dios Cahuil era con el que él tenía una cercanía muy estrecha, era muy estrecho. A mí me gustaría ahondar un poquito más en cómo estos ritos estos ritos a los dioses, ¿no? Que nos parecen hoy tan lejanos, pero que para mí tienen una secuencia muy clara, ¿no? Hoy conocemos este tipo de ritos como la creación de tulpas. Son estas personas que entran en estados de meditación muy profundos para invocar presencias superiores de forma física en este mundo, ¿no? Y que para los mayas era realmente algo. Por eso es que habían autosacrificios, ellos además tomaban alucinógenos y entraban en periodos de ayuno y meditación a oscuras. Todo esto resuena mucho como la creación de lo que hoy conocemos como una tulpa, ¿no? Como estas figuras amorfas que con un gran proceso de meditación y realmente mucho conocimiento del tema se podrían, y estoy entrecomillándome, podrían generarse en el espacio físico, ¿no? Para los mayas eso era ley, eso era, ¿no? Y los sacerdotes y todos estos rituales que tenían así tan excéntricos, locos para hoy en nuestros días, pues eran la forma de traer estas deidades que proveyeran de lo que faltaba en la ciudad, que proveyeran salud, que proveyeran lluvia, que proveyeran las diferentes necesidades que tuviera el pueblo, ¿no? Y los sacerdotes tenían esa función, y también por ahí la de alterar las propias deidades de otras ciudades. O sea, había toda una cosa ahí flotando con respecto a esos temas. Y bueno, puedo imaginar, habiendo dicho este contexto, que Cahuil y Pacal, esta deidad amorfa, y Pacal tuvieron una cercanía muy estrecha, y al grado que él se refiere a sí mismo en el sarcófago como si esa propia tulpa hubiera entrado en él, ¿no? A mí me parecería que va por ahí. Tampoco me gustaría sonar como muy, muy loco, muy metido como en esta misma... Cuestiones esotéricas. Exactamente, que es precisamente lo que no quiero, pero bueno, esa es como mi forma de ver las cosas y de entender un poquito cómo era que funcionaban ellos, ¿no? Hace rato mencionaste el cinabrio. Es correcto. Con la reina roja. Lo mencionaste con Pacal, cuando se hace la perforación y introducen ahí un alambre. Un alambrito. Y además hay una gran presencia, es de los materiales más constantes en ese tipo de féretros, de sepulturas, que se encuentran la jadeíta y el cinabrio. Y la jadeíta. ¿Nos puedes comentar algo sobre eso? Sí, y también en el sitio, ¿no? Se decía que todo Palenque era rojo. Habría que checar de cómo se componía, porque el cinabrio, hay que recordar, es sumamente tóxico, ¿no? Así es. Entonces, habría que ver de cómo es que lograron pintar toda esa monumentalidad en rojo. Y hasta la fuente de abastecimiento, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía tanto cinabrio? Esa cantidad de cinabrio, ¿no? Con toda la cantidad de gente que seguro murió por la extracción de este material. Es correcto. Provoca cáncer. Y que está muy, muy enmarcado para los mayas como, repito, el color rojo está asociado con el este. Ellos creían que el sol al morir pasaba por el inframundo cada noche y después renacía, ¿no? Entonces esa es la razón por la cual le dieron o asociaron el color rojo con la reencarnación, y por eso es que están totalmente pintados tanto los cuerpos, dado que incluso los huesos adoptan un poquito de este pigmento, como bueno, en sí todo el sarcófago, ¿no? Y también puede estar relacionado también con la sangre, con lo vital. Sin duda que era importantísimo para ellos la sangre propia. Es por eso que hacían estos autosacrificios que después ofrendaban a estos dioses que estaban
digamos, su forma física eran estos incienciarios que están ahí en el Museo Nacional de Antropología, que son, de verdad, llama la atención la preservación que tienen, cómo han logrado mantenerse casi que como si los hubieran hecho ayer, ¿no? Sí. Eso a mí me resulta muy interesante. Ves la ciudad absolutamente derruida, totalmente, y estos incendiarios aparecen así, ¿no? Me regresaría a, bueno, también la jadita, el verde, también la fuente de abastecimiento. O sea, no nada más habla de un control de ciertas áreas o la posibilidad de negociar con alguien que es el que lo produce. También me llama la atención el otro aspecto, ya digamos, si quieres, más humano, es en la forma en que lo estás planteando, él vio su lápida. Él construyó primero esta cámara, digamos, o como está entendido es que él construyó primero este sarcófago, o la cámara donde está el sarcófago. Él muy probablemente fue parte del diseño Quiero que diga esto. Exacto, de su tumba, y que además es una tumba muy bonita en el sentido de que tiene acompañándolo digamos en el basamento, porque está el sarcófago como tal, la tapa es la que es muy conocida, pero a cada lado de este sarcófago pues están sus padres 2 veces repetidos, y después está todo su linaje previo, sus antepasados, ¿no? Sus abuelos que también formaron parte, su abuela, esta señora que fue la que los exilió, también aparece 2 veces. Entonces, como si él estuviera cuidado por todos ellos al momento de su muerte, ¿no? Que me parece algo muy bonito de su parte, haber puesto como a todas estas figuras, ¿no? Para que le acompañaran. Y después Kambalam, su hijo, es el que termina, digamos, con toda la estructura del gran templo de las inscripciones, y hubieron 3 remozamientos, ¿no? Digamos, posteriores, que es lo que ya hoy conocemos, ¿no? Como el gran templo de las inscripciones. Hago el cuarto. Exacto. Luego se hace la pirámide. Hago los diferentes cuerpos. Exactamente. Y luego una remozada, ¿no? Preparo todo esto para el momento de mi partida. Y que se habla que en el lugar en donde estaba la Reina Roja era donde él en un principio estaba haciendo su construcción, y que por esta forma tan inesperada de la muerte de su esposa, pues la aloja sus restos ahí, ¿no? A su lado. Y que por eso pareciera no ser, digamos, tan llamativa la estructura o demás a comparación del Templo de las Inscripciones, ¿no? Que digo, ya estando allá dentro de donde estaban alojados los restos de la Reina Roja, bueno, es una estructura magnífica también, ¿no? Y habría que comentarle a nuestros escuchas, por mi edad, y agradezco por mi profesión, tuve la oportunidad de entrar todavía a la cámara. Wow. Pero a partir de los 80 pues se determinó que las visitas iban a ser muy espaciadas, ya muy selectas, por el cambio, por la propia sudoración, por la respiración del ser humano. Se cambian las condiciones de la cámara, y ahora pues ya está totalmente restringido el acceso, es correcto. Ahora, hay que recordar también, ahí en la zona arqueológica de Palenque o en el Museo de Antropología, pues están las reproducciones 1 a 1, las reproducciones fieles de qué es este lugar, por si hay algún interesado en verlo, porque realmente es algo impactante ver a este señor, que por eso a lo mejor yo insisto, no es en mi posición de el programa de espectáculos y de la vida íntima de las personas, pero es alguien tan poderoso que sabía que iba a terminar un momento acá, prepara todo, pero además, no sé si quieres comentar algo sobre eso, pero la concepción es que no termina aquí. Es correcto.
es correcto, que él va a renacer, ¿no? Es la idea. Y bueno, regresando un poquito, el propio arquitecto Ramírez Vázquez, cuando hace el Museo de Antropología, hace la sección de la tumba de Pakal es completamente diferente a todo lo que está en el museo. Le hizo él mismo una especie de hacerte sentir como que entras a esa cámara, porque bajas unos escalones, entras a la Sala Maya y bajas por unos escalones, como haciendo parecer que bajas por ese túnel hasta la tumba, ¿no? No me gustaría dejarlo porque estoy con esto. Físicamente, ¿cómo sería eso? Era un hombre alto. Pakal era un hombre alto. Para el estándar de la época, para el promedio de ser humano, para el maya. Eso es muy interesante. Era un hombre alto. Digo, porque si lo quieres hacer serie y lo quieres hacer película, pues va haciendo hay que hacer un buen casting. No, y sobre todo lo más importante, el reto eran las deformaciones que tenían estas personas, ¿no? Ajá, sí. Que digo, hay grandes artistas hoy que incluso se han creado esta especie de deformación, pero nada como aplanar la cabeza. Pues porque esas son desde nacer. Sí, exacto, se le ponían tablillas en la cabeza, ¿no? Que para Pakal debió haber sido todo un reto, porque estando exiliado y todo, o sea, no eran los mismos cuidados, que hay que repetir, este tipo de deformaciones solo se daba para la clase, digamos más, los nobles, ni siquiera la clase alta, solamente la nobleza tenía este tipo de deformaciones para que pudiera ser diferente al resto. Entonces podemos imaginar lo difícil que fue. Y otro dato importante es que Pakal tenía estrabismo, o bueno, se autoinfligió estrabismo, algo que era también una práctica muy común dentro de la nobleza, que era ponerle a los niños como una canica enfrente de los ojos para que ellos mismos el músculo ocular exacto y crearan estrabismo, y en su máscara, bueno, pues él aparece así. Lo que he leído también es que tenía las manos frágiles, ¿no? El estudio es que tenía unas manos no muy fuertes, ¿no? Y es probable que era un hombre al que le daban el mejor de los cuidados. Y hablando de las manos, me llama mucho la atención las dos cosas que tenía en sus manos dentro del sarcófago, ¿no? Él tenía una esfera de jade y un cubo de jade, que si los juntas es el, digamos, es el inicio de la geometría. Él era aparentemente un gran admirador, le encantaban todas estas cuestiones matemáticas, trigonométricas, geométricas, para ponerlo en sus manos, ¿no? Sí. Al momento de morir. Hace rato lo mencioné, es que se pasó de un gran desconocimiento, y en un lapso de menos de 100 años tenemos todo este proceso de información, todo este conjunto de datos que nos llevan a que era una sociedad compleja. También se entendía como que eran religiosos. Muy religiosos, ¿no? Pero como que ese era el centro. Y resulta que no. Que también sí, había toda una vida detrás, ¿no? Había incursiones militares y había mucha sangre. No es el autosacrificio, sino también la sangre ajena. Uh-huh. Sí, de las personas que capturaban, ¿no? Así es. Y que bueno, esa era mucho de la forma, en ese momento, de los mayas, porque ya después, sucedieron todo tipo de cosas hacia el final de la propia civilización, pues como todo, ¿no? Termina muy violentamente. Pero en ese momento era más como ver quién capturaba a quién, y como tal, lo hablaba con la directora del sitio, la doctora Takaneshi, me decía esto mismo, ¿no? Incluso estas lanzas que hemos encontrado aquí, pues no parecen tener mucho uso, ¿no? Parecieran ser más como de una especie decorativa, que realmente fueran estos sanguinarios, así, onda, los macedonios, ¿no? No era tal el caso en ese momento, que fue cuando Pakal vivió. Y bueno, decir que siguen habiendo grandes descubrimientos al día de hoy. Hace no mucho tiempo, hace menos de, ¿qué serán? 2-3 meses, se hizo el descubrimiento de una cabeza de estuco
con el rostro aparentemente de Pacal, adentro del palacio, en una subestructura que está debajo del conocido como el patio de los captivos, que es donde tiene estos captivos de Calakmul, que en algún momento logró tener esa revancha y se puso de manera muy tosca ahí a las personas para dar, ¿no? Que se viera que les dio la vuelta al final del día, ¿no? Y ahí mismo han encontrado una ofrenda, muchas cosas acuáticas y estuco con el rostro de Pacal ya viejo, como una persona adulta, ¿no? Que es algo muy nuevo, porque generalmente a Pacal se le refiere como un hombre muy joven y muy vital. Siempre vital. Exacto. Entonces, bueno, pues siguen habiendo y bueno, todo lo que queda por descubrir ahí adentro, ¿no? Esa plática, ahí va un secreto. No, los cocineros no tienen que hablar de cómo preparan los platillos. Pero cuando la producción de Radio INA, en particular Gaby Marentz y Aldo Morales, me invitaron a estar acá contigo, se hace una producción con un conjunto de preguntas y no voy a decirlo de dientes para afuera, lo digo con honestidad. Se preparan una serie de preguntas para que el especialista, el conocedor nos diga, nos informe, nos dé su apreciación de qué es lo que está haciendo, qué está haciendo su trabajo. Y se hizo una lista de varias preguntas, y de las cuales, pues si no saco las cuentas, y no quiero ya decirlo ahora, porque no me vuelven a invitar los amables amigos de la producción de Radio INA, me quedo como a la mitad. O sea, sí, es que es un tema... Es un tema que da para mucho. Sin duda. Pero dado que el tema da para mucho... Es correcto. Pero Pacal estuvo 80 años vivo, ¿no? Entonces vamos a dar la oportunidad a que en esta hora nos has dado una síntesis. Insisto, es por mí que no pude llevar todas las preguntas hacia ti, pero me queda la idea de que esperemos que nos presentes más adelante pues son los resultados de ese trabajo que estás haciendo. Sin duda, muchas gracias, claro que sí, ¿no? Con todo gusto. Y además de agradecerte tu presencia, sí me gustaría subrayar una cosa, es una de las funciones fundamentales de nuestro querido Instituto Nacional de Antropología e Historia, es dar a conocer al gran público qué es lo que hacemos, qué es lo que se hace, qué es lo que se tiene en conocimiento. Y no siempre no es culpa del instituto, es culpa de algunos de nosotros, tampoco voy a decir todo mi gremio, algunos de nosotros que no somos capaces de transmitir este conocimiento. Entonces, qué bueno que haya gente como tú que nos permite que se dé a conocer de una manera mucho más ágil, mucho más dinámica, y de acuerdo a las modalidades tecnológicas de lo que estamos viviendo, algo tan valioso como esto. No, sin duda, eso sería lo último que a mí me gustaría resaltar. En ese momento en el que se dio el descubrimiento de la tumba, bueno, pues estaban envueltos en estos temas Miguel Covarrubias, Diego Rivera, grandes personalidades, digamos, fuera de este ambiente arqueológico, fuera de esta cuestión tan clavada, digamos, pero que por su propio brazo y por su agilidad, pues estaban interesados y dieron muchas facilidades, y a mí me gustaría que eso se retomara, ¿no? Que no necesariamente uno tiene que ser arqueólogo o demás para interesarse y para abordar estos temas. En realidad es la conjunción, como bien dices, la parte del arqueólogo, del antropólogo es lo suyo, esa es su forma de contar y tiene que ser muy riguroso en las referencias, etcétera. O sea, hay todo un criterio, pero después es parte de la sociedad tomar esa información y voltearla hacia la forma en la que la sociedad quiere escuchar esa información, ¿no? Tiene que ser un trabajo entre la sociedad y los estudiosos para que realmente pueda esto ver la luz, y ese es el
el interés que yo tengo de traer de vuelta el interés de además que hoy en día tenemos una rama cinematográfica de escritores, de músicos tan importante en el resto del mundo, pues para que se volteen y empiecen a abordar estos temas que son tan nuestros, ¿no? Y tan profundos. Van a tener un gran trabajo para transformar el lenguaje de los especialistas a un lenguaje audiovisual, un lenguaje para todo el mundo. Pero pues eso... es lo que requieren las nuevas generaciones. Y eso es lo que esperemos que más adelante nos tengas por acá. Sin duda. Antes de dar el cierre final, ¿podrías recomendar o te gustaría recomendar una lectura a los escuchas? Algo que permitan ahondar en lo que tú estás haciendo. Realmente yo creo que el trabajo más representativo o el que a mí me ha dado más luz es una tesis de Elaine Deichel, que es una gran estudiosa de los mayas y del Dr. Rus, pero definitivamente el trabajo de Mercedes de la Garza, este libro de Palenque Lacamja, que es parte de esta cronología de ciudades, ahí está todo, ahí está como para poder entrar bien, y la forma en la que ella escribe realmente es maravilloso, ¿no? Yo sé que ya tenemos los segundos contados para este programa. Lacamja. Lacamja era el nombre de Palenque, okay. Para los mayas. Ya ahora lo conocemos como Palenque, pero para ellos era Lacamja. Muchísimas gracias. Rodrigo. No, muchísimas gracias. Mucho éxito, porque siempre vale la pena abordarlo, y en la forma que tú lo estás presentando son dos grandes personajes para la historia de México. Es correcto. Uno es el descubridor y otro es el que después de... ¿cuántos 1600 años? Es vuelto a encontrar, ¿no? Pacal. Y que ahí está para todos nosotros. Muy bien. Rodrigo, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, hombre. Qué bueno que estás con nosotros. No, hombre, muchas gracias. Así, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión, que fue posible por la generosa participación de nuestro invitado, Rodrigo Garay Grimaldi. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, la producción de Evanibaldo Morales, controles técnicos y edición Rubén Martínez, el apoyo de Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.